Y dice la palabra del Señor: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Dice el versículo 6: cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, pero no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no todos están limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el maestro, les lavé los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo, para que como yo he hecho, también ustedes lo hagan. Versículo 16 dice: en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. No hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Bendito Padre, en esta hora, Señor, nos ponemos en tus benditas manos, Padre. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, abra nuestro corazón, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, el entendimiento de tu palabra, Señor. Bendito Dios, queremos honrarte y glorificarte día a día, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a caminar en el conocimiento de tu evangelio, Señor, pero sobre todo, Padre, ayúdanos a poner en práctica el ejemplo que tú nos has dado, Padre. Gracias te doy, Señor, me pongo en tus manos, bendito Dios. Amén. Y bien, hermano, el día de hoy hemos titulado esta predicación como Jesús, la humildad divina para amar y servir, ¿sí? Y la idea central de en este día, en este pasaje, es que Jesús soberano se hizo siervo para limpiarnos por su gracia, y revestidos de su identidad, nos amemos con la misma humildad. Entonces, a lo mejor se va a escuchar drástico lo que les voy a preguntar o lo que les voy a plantear, pero imaginen que quizá van al doctor el día de hoy a una revisión y el doctor les da la noticia que van a morir, así sin más, y no hay cura. Les va a decir el doctor: hay un tratamiento, pero ese tratamiento es para que usted tenga tiempo para arreglar sus cosas y se vaya. ¿Qué pensaría? ¿Qué haría? Le puede quedar una semana,
le puede quedar un día de vida, le pueden quedar unas horas de vida. ¿Qué haría usted? ¿Qué pensaría usted? Le están diciendo que va a morir y que la única opción es que usted tome un tratamiento para que espere, para que esté preparado, aliste sus cosas para que usted pueda partir. Va a pensar en su familia, en sus hijos, si es que los tiene, en sus padres. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasaría por su mente? ¿Será fácil tomar una decisión, decir, son mis últimas horas, mi último día, me voy a dar el placer con comida, con cosas, hacer cosas? ¿Por qué? Porque ya me queda poco tiempo. ¿Cómo reaccionaría? Habría negación. ¿Por qué yo? ¿Y yo por qué? Hay personas que matan, hay personas que traicionan. ¿Y yo por qué, Señor? Yo voy a tu iglesia, yo sirvo en la iglesia. Podría haber negación. Pudiera haber alguna negociación. Señor, déjame morir de viejito. Dame esa oportunidad. Quizás solo pensemos en nosotros, en nuestra vida. Pero fíjense cómo acabamos de leer, Jesús estaba próxima a su muerte. Estaba próxima a la muerte de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en las últimas horas de vida? ¿Sí? Él hizo algo sumamente relevante, sumamente que confirmaba su amor hacia nosotros. Él no quiso hacer otra cosa más que servir a los suyos, dice la palabra. Y eso es lo que vamos a ver. Esto que Jesús nos muestra, ese amor tan grande, ¿sí?, que nos muestra Jesús a últimas horas de partir. Punto número 1 dice: el amor absoluto de Jesús se viste de humildad para cumplir su propósito. El amor absoluto de Jesús se viste de humildad. Y vamos a ver por qué. Dice la palabra que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Para empezar, el tema de la fiesta de la Pascua, esa celebración que hacía el pueblo del Señor, porque los había librado de los israelitas. Había mandado 10 plagas y después les dijo: voy a mandar al ángel de la muerte. Y para distinguirlos, ¿sí?, escojan un macho cabrío, lo sacrifican, ¿sí?, ponen sangre de ese macho cabrío en sus puertas y el ángel de la muerte pasará. Y de ahí viene la palabra Pascua, el hebreo pasaj, pasará, ¿sí? El ángel de la muerte pasó de largo sobre el pueblo del Señor, ¿sí? Ahí no llegó la muerte. Y así es Jesús ahora. Al día de hoy podemos celebrar que por Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, ¿sí?, Dios pasó nuestro pecado por Él. Él es nuestra Pascua, dice Pablo ahí en 1 Corintios 5:7, que Jesús es nuestra Pascua. Por Él, su muerte en esa cruz pasó, ¿sí? Pasó de largo la muerte a la cual estábamos condenados por nuestro pecado. Pero Jesús dice que sabía que su hora había llegado. Veíamos en capítulos anteriores en Juan que Jesús algunas veces había expresado: no ha llegado mi hora, y se escabullía entre la multitud, ¿sí?, porque él declaraba: no ha llegado mi hora. Pero ahora ya lo hace. De hecho, desde el versículo anterior, el 12, ya Jesús empieza a anunciar ya, ¿sí?, que su hora había llegado. Según los estudiosos, algunos dicen que esto está pasando una noche antes de la muerte de Jesús.
¿sí? Algunos dicen, está a unas horas, él sabiendo que iba a morir, él sabiendo que ya llegaba su hora. Y Jesús, sí, al igual que usted en lo que le estaba planteando, ¿qué harían? ¿Qué sentirían si les anuncian su muerte? Jesús, 100% hombre, ¿sí? Sí pasó por ese proceso profundo de ¿qué va a pasar? Por esa humanidad, ¿sí? Pero aún así, el Señor no fue sorprendido. Él sabía que ya su hora había llegado y para él no era sorpresa. Él ya había varias veces, como les comenté, ya había manifestado que él iba a partir, que él iba a morir, ¿sí? Que él iba a sufrir y a morir. Les decía a sus discípulos, e incluso hasta les decía, en Jerusalén va a pasar esto, ¿sí? Voy a sufrir y voy a morir. Este proceso, al ser Jesús 100% humano, lo podemos ver el momento más crítico en el Getsemaní. En ese momento en el que Jesús ahí se manifestó su humanidad al 100%. ¿Por qué? Porque sintió miedo. Sufrió Jesús. Sintió soledad y sus discípulos dormidos. Ahí fue cuando se manifestó esa angustia, esa humanidad de Jesús a través de la angustia, de la tristeza, ¿sí? Pero aún así Jesús, sabiendo que tenía pocas horas de vida, él no desperdició el tiempo y quiso mostrar, como dice la palabra, amor a los suyos. Dice que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esto hasta el fin no quiere decir, no se refiere al momento de vida que terminaba su vida. Hasta el fin quiere decir al extremo. Él nos amó al máximo, con total entrega, ¿sí? Con total entrega Jesús. Jesús desde que nació, ¿sí?, tenía 33 años mostrando su amor al prójimo. Sanaba, restauraba. Él vino a mostrar, toda su vida estuvo mostrando. Él no perdió tiempo para mostrar ese amor absoluto, ese amor que lo llevó al extremo. Abnegado, un amor abnegado, un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor cargado con tanta humildad, porque él estaba poniendo a sus hijos, ¿sí?, sobre su vida. Él estaba dando su vida, él estaba buscando nuestro bienestar completo, absoluto. Estaba interesado por la necesidad del otro. Venía mostrando ese amor tan grande el Señor. Él no quiso disfrutar de otra manera sus últimas horas de vida. Él los disfrutó, ¿sí?, sirviendo, amando a los suyos, dice la palabra. Amando a los suyos en ese amor que llevó al máximo. ¿Quién nos puede amar de esa manera? ¿Quién más puede amarnos de esa manera? Solo Jesús. En Juan 15:13 dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Tenemos duda de que nos amó? Para nada. No cabe duda que Él llevó y mostró y sigue mostrando su amor en cada uno de nosotros, en nuestra vida, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, todas las cosas en sus manos, el Señor le dio autoridad. Jesús, dueño de todas las cosas, ¿sí? Había salido
y que de Dios había salido y a Dios volvía. Jesús prácticamente lo que nos quiere decir esta parte es la autoridad que el Padre le da a Jesús. Y con esa autoridad que el Padre le da a Jesús, Jesús decide, ¿sí?, lavar los pies a sus discípulos. Con esa autoridad Jesús se despoja de su gloria y viene de lo alto a lo bajo, a ocupar el lugar más bajo. En aquellos tiempos el lavar los pies era algo común, ¿sí? Las personas tenían siervos en sus casas, llegaba una visita y el siervo corría y le lavaba los pies a las personas. Pero si no tenía un siervo, el anfitrión de la casa, el anfitrión no lo hacía, porque se consideraba algo tan bajo, una tarea que no podía hacerlo, ¿sí?, porque la consideraban algo tan denigrante, ¿sí? Pero Jesús lo hizo. Dice la palabra que se levantó de la cena. Imaginen a ese gran gobernante, un rey, un presidente, todo sentado en una mesa. ¿Creen que se va a levantar siquiera por una cuchara? Para nada. Va a esperar a que le sirvan. Y Jesús no vino a que le sirvieran. Jesús vino a servir. Jesús vino a servir. Y se levantó de la cena y dice que se quitó el manto, se quitó su gloria para tomar ese lugar más bajo en apariencia y servir, ¿sí? Y servir a los suyos, servir a sus discípulos, servir a quien había andado con él, a quien había caminado con él. Vean cómo es un momento más íntimo. En los capítulos anteriores de Juan, el Señor hablaba a toda la multitud, hablaba a todos, ¿sí? Y aquí es un momento de intimidad con los suyos y demuestra ese amor absoluto, ¿sí? Y Jesús con esa autoridad, ¿sí?, lava los pies, incluido a Judas, porque dice estos primeros versículos, habla de Judas, hace referencia a Judas. Y no quiero centrarme en el tema de Judas, pero sé que Juan refiere a Judas en este momento porque quiere exaltar lo que Jesús estaba haciendo, la muestra de amor que Jesús estaba llevando a cabo. Y por eso habla de Judas diciendo, aún y que sabía que lo iba a traicionar, también a Judas le lavó los pies. Vean la soberanía del Señor, de Jesús. Vean la autoridad con la que Jesús actuaba. Pero eso, aún y sabiendo que Judas lo traicionaría, eso no afectaba el propósito del Señor, no afectaba el plan de Dios. Siguió adelante, ¿sí? ¿Pero por qué lo hacía? Jesús es Dios. Jesús es Dios. ¿Y quieres saber cómo es Dios? Vea a Jesús. Su naturaleza de Jesús seguía siendo esa naturaleza salvadora. Él no estigmatizó a Judas, él no lo hizo, ¿sí?, a un lado. Mostró su naturaleza salvadora, que era la misma naturaleza de Dios. Entonces, si quiere ver a Dios, vea a Jesús. Acérquese a Jesús. Replique, tome el ejemplo de lo que hace Jesús, ¿sí? Entonces, aquí lo que quiero que resaltemos en esta primera parte es ese amor absoluto con el que Jesús actuó, y actuó en humildad para servir a los suyos, ¿sí? Entonces, esta es gracia, eso es solo por gracia del Padre, solo sucede por gracia del Padre, ¿sí? Hermano, solo la gracia del Padre en nuestra vida puede revelar nuestro corazón.
Solo la gracia del Padre puede revelar si realmente estamos sirviendo de una manera humilde, de una manera genuina a nuestros hermanos, a quienes están a nuestro alrededor. No es nuestra voluntad, no es nada, solo es esa gracia del Señor puesta en nosotros, ¿sí? Entonces, hermano, también te quiero decir, si tú no eres creyente, ve la naturaleza de Jesús, esta naturaleza salvadora de Jesús, y busca a Jesús. Busca a Jesús, porque esa naturaleza salvadora es lo que te da esperanza, ¿sí? Te da esperanza para no ser condenado por tu pecado, para que tú puedas celebrar esa Pascua, para que el Señor, acércate a Jesús, cree en Jesús, para que Él pueda librarte de ese pecado, ¿sí? Entonces, hermanos, Cristo es la imagen de Dios y Él, el Señor, muestra que su deseo hacia nosotros es servir a sus discípulos, servir a los suyos, ¿sí? ¿Por qué? Dice que Jesús muestra el deseo de servir a sus discípulos para revelar el carácter y la naturaleza de Dios. Ese es el propósito de Jesús, revelar ese carácter de quién es Dios, ¿sí? Entonces es necesario entender que la salvación solo viene de Cristo, de nada más, de nadie más ni de nada más, solo viene de Cristo, ¿sí? Porque Él se entregó por nosotros para que nosotros pudiéramos ser limpiados y para que nosotros pudiéramos ser lavados de pecado. Y aquí el punto número 2 es: ser limpios por Jesús es el regalo de su gracia. Ser limpios por Jesús es el regalo de su gracia, pero dejarnos lavar es el acto de humildad donde reconocemos que solo las manos de Jesús nos pueden santificar. Y vamos al pasaje, dice: cuando llegó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Hay una objeción de Pedro. ¿Cómo? Pedro tenía al Señor en una muy alta estima y decía: no, tú me vas a lavar los pies a mí, Señor. De alguna manera mostraba cierta humildad Pedro, pero también tenemos que ver que esa humildad también tenía cierto toque de orgullo. ¿Cómo? Nadie de los discípulos a los que ya les había lavado los pies el Señor, nadie dijo nada hasta que llega a Pedro. Y Pedro muestra cierto orgullo de decir: bueno, pues aquellos no dicen, pero yo sí voy a decir, pues para quedar bien con Jesús, ¿no? ¿Cómo me vas a lavar los pies tú a mí? ¿Sí? Y entonces se sentía hasta como cierta ofensa Pedro, no porque le lavaran los pies, no por ese acto de lavarle los pies, sino su ofensa era por quién lo iba a hacer. Y a veces ponemos objeción, nos oponemos a que el Señor nos lave. Nos da a lo mejor temor que vea de dónde estamos sucios, dónde está nuestra suciedad, dónde está, dónde no queremos que el Señor vea, no nos queremos ser, que Él vea de dónde hay necesidad de ser limpiados. Y ponemos objeción igual que Pedro: no, Señor, sí te reconozco, pero no me limpies, no veas que de ahí estoy sucio, no veas esa parte de mi piel que está sucia. Pero esto es por una falta de entendimiento de la obra de Jesús. Si no tenemos un buen entendimiento del Evangelio de Jesús,
vamos a llegar a esto, a objetar lo que Él quiere hacer en nuestra vida, esa limpieza que necesita nuestra vida, a no querer reconocerla, a no querer hacerla ver, ¿sí? Entonces decía que el Señor, había una falta de entendimiento sobre la obra que Jesús quería hacer en los discípulos, que quería hacer en Pedro. Y el Señor dice: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Lo entenderás después, espérate, ¿sí? No te adelantes, espérate, tengo que hacerlo, decía el Señor. El Señor muy, ¿sí? Firme en lo que estaba haciendo, a dónde quería llegar. Y el Señor no iba a permitir que Pedro, ¿sí?, modificara o alterara ese propósito del Señor. No lo iba a dejar, pues le dice: tranquilo. Pero el Señor muchas veces podemos en la Biblia que los regañaba, ¿no? Pero en esta ocasión no lo estaba regañando, no lo estaba diciendo con cierta mesura el Señor: tranquilo, tengo que hacerlo. Y así nos dice el Señor: tranquilos, tengo que hacerlos, tengo que lavarte. Y lo vas a entender, ¿sí? Porque si no te lavo, no tienes parte conmigo, le dijo el Señor. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y en el hebreo esta palabra parte se refiere a herencia. ¿Quieres recibir la herencia divina? Déjate lavar por el Señor. Deja que el Señor te lave para que puedas tener esa comunión que necesitas todos los días, cada momento de tu vida que necesitas tener con el Señor, ¿sí? Para recibir esa herencia tienes que dejar que el Señor te santifique. Y ahorita vamos a ver más adelante este tema de la santificación. Pero prácticamente le estaba diciendo el Señor: necesito lavarte para que tú puedas ser coheredero, puedas ser mi coheredero, ¿sí? Puedas recibir esa herencia divina, ¿sí? Para que puedas tener parte conmigo, para que puedas tener esa comunión que necesita tu vida todos los días. Entonces Jesús al final ya pues sigue mostrando esta autoridad con Pedro al no permitir que Pedro modificara lo que él estaba haciendo, ¿sí? Entonces Jesús empieza a instruir a Pedro sobre esta diferencia espiritual entre lo que era el baño completo y lo que es el lavado de los pies. Dice la palabra del Señor, Pedro, aún en su objeción, seguía insistiendo: bueno, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Pedro queriendo dar instrucciones a Jesús, queriéndole dar instrucciones de cómo. Sí, Señor, sí, lávame, pero acá no. Tenemos que ver la autoridad del Señor y respetar la autoridad del Señor y la soberanía del Señor, ¿sí? Entonces, pero continúa el pasaje, dice: Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio, y ustedes están limpios, ¿sí? Entonces aquí hay la ilustración que nos da este versículo es que entre el estar limpios y el ser lavados de pies tiene una relación muy directa sobre la justificación y la santificación. Y como cristianos tenemos que entender a la perfección que la justificación y la santificación, ambas son necesarias para poder ser purificados y para poder llegar ante el Padre. No es solo una. En algunas religiones solo se enfocan a la santificación. Solo lo que yo haga en esta vida, lo bueno me va a dar, voy a merecer. No. Tenemos que entender que Jesús nos justificó. Y tenemos que entender que Jesús necesita lavarnos, necesita santificarnos en nuestra vida.
Y hay diferencias importantes, digo, en Romanos 5:1, en el tema de la justificación, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación no nos la ganamos, no la merecemos. Es por gracia del Señor, por gracia de Jesús, que hemos sido justificados ante el Padre, ¿sí? Que nos ha dado una posición legal ante el Padre, ¿sí? Y en el tema de la santificación, yo creo que el versículo que más representa 1 de Pedro 1, del 15 al 16, dice: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. En toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. ¿Usted es cristiano? Sea santo, como Jesús es santo. Entonces tenemos que entender perfectamente la diferencia entre la justificación y la santificación, pero sobre todo que ambas son necesarias, ¿sí? Tenemos que entender que necesitamos, que ya somos limpios, pero entender que necesitamos ser lavados de pies. Entonces la justificación, el momento en que llega la justificación es instantánea. En cuanto usted cree, ¿sí? Jesús lo ha justificado, ¿sí? Al creer, y eso es una sola vez, y es para toda la vida, ¿sí? Una sola vez y para toda la vida. No cambia esto, ¿sí? No hay cambio. Pero en cambio en la santificación es progresiva, es en su caminar, ¿sí? En su caminar toda su vida tiene que dejar ser lavado por Jesús. Tiene que permitir que Jesús lave sus pies, ¿sí? Entonces la justificación es una posición legal que Jesús nos da ante el Padre, ¿sí? Pero la santificación es la condición en nuestro carácter, en las cosas que moralmente son aceptables para el Señor. La justificación es obra de Dios, de nadie más, ¿sí? Es obra absoluta de Dios, ¿sí? Y en la santificación es un actuar entre Dios y usted. Es un actuar entre Dios y usted. Tiene que dejar que Dios, a través de Jesús, lo esté lavando, lo esté limpiando. Ya no necesita otra vez ser limpio, como dice la palabra. Ustedes están limpios. Ya Jesús nos justificó, ya estamos limpios, ¿sí? Pero tenemos que caminar para que nos libre del pecado. La diferencia más relevante entre la justificación es que la justificación nos libra de la pena del pecado. ¿Y cuál es la pena del pecado? La muerte. Pero la santificación nos libra de la presencia de pecado, en su vida. Pero ambas son necesarias. No podemos excluir a ninguna de las dos. Tienen que ser ambas en su vida. Y una, el Señor se la dio por su gracia. Y la otra es en donde nosotros tenemos que, ¿sí?, permitir que Jesús, ¿sí?, esté lavándonos. Entonces, hermano, no confíes en que tú puedes ser autosuficiente y yo me puedo lavar yo solito. No, ¿sí? Tienes que aceptar diariamente ese lavado espiritual que Cristo puede hacer en tu vida todos los días, ¿sí? Entonces debes entender que el ser limpio y el ser lavado de pies son necesarios para recibir esa purificación espiritual, esa purificación de tu espíritu, ¿sí? Entonces déjate lavar los pies con humildad. Sé humilde para que el Señor pueda lavarte todos los días. Reconoce tu pecado, reconoce tus faltas para que el Señor pueda, ¿sí?, pueda hacer su obra en tu vida, ¿sí?
No te dé miedo exponer tu condición. No te dé miedo exponer las partes de tu cuerpo más sucias, porque necesitas ser lavado por el Señor, ¿sí? Necesitas ser lavado por Jesús. Si no eres creyente, busca a Jesús. Busca a Jesús para que limpie tu pecado, para que puedas recibir esa herencia divina, ¿sí? Hermano, Jesús es soberano, porque su gracia nos hizo limpios. Y entonces Jesús, Dios soberano, da ejemplo de humildad para amarnos los unos a los otros. Él pone este ejemplo de humildad. No quiero sonar que el lavado de pies es algo, es un rito que tenemos que hacer o darle ese legalismo. No, el énfasis de este pasaje no es sobre el tema del lavado de los pies. El énfasis es ver el amor de Jesús, ese amor que Él está mostrando con tanta humildad, descendiendo de lo alto y tomar esa posición más baja, ¿sí? Esa muestra toda la humildad que Jesús estaba poniendo en su amor. Ahí es en donde tenemos que nosotros enfocarnos. Para cumplir el propósito del Señor tenemos que actuar con esa misma humildad que el Señor, ese ejemplo de humildad. Entonces Jesús, cuando acabó de lavarles los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies. Ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Vean el ejemplo, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan, ¿sí? Jesús vuelve otra vez a tomar su estatus divino, vuelve a tomar su manto, vuelve a tomar su gloria, ¿sí? Y con esa autoridad les quiere dar esa lección a sus discípulos y les pregunta, ¿sí? ¿Saben lo que les he hecho? Jesús quería dejar claro la evidencia de su amor. Quería dar claridad sobre toda evidencia de su amor tan grande, su amor extremo que Él estaba dando por nosotros, que Él estaba ofreciendo. Entonces el servir es la máxima expresión de amor hacia los demás. ¿Qué evidencia puedes dar tú de que Jesús está en tu vida? De que Jesús, ¿sí?, te ha inundado de su amor. ¿Qué evidencia puedes dar? La evidencia está aquí, en hacer este ejemplo, en llevar a cabo este ejemplo que Jesús, ¿sí?, nos está mandando. Amarnos los unos a los otros. Amarnos, ver la necesidad del otro, procurar el bienestar del otro por encima del propio. Entonces dice Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es otro ejemplo que el Señor nos da. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y así tenemos que prepararnos. Y lo podemos a lo mejor ejemplificar en la iglesia. Cuando vengo en la iglesia, ¿vengo preparado para que me sirvan o vengo preparado para servir? ¿O necesito esperar yo a que me atiendan, que me asignen un lugar? Hermano, tiene que venir preparado y tiene que caminar con esa preparación de servir a los otros, ¿sí? Porque Jesús, quien era el Hijo de Dios, Jesús Dios, Él tomó ese lugar más bajo para servir.
Y entonces nosotros, ¿quiénes somos? ¿O quiénes nos creemos para pensar que no nos debemos al servicio? Tenemos que actuar con ese amor que el Señor ha puesto en nosotros y reflejar esa humildad que el Señor nos puso como ejemplo para servir a los demás. No nos creamos superiores a nuestro Señor. No nos creamos superiores. Él lo hizo, Él siendo el Dios soberano, el Rey soberano, sirvió, mostró su amor. ¿Qué le impide a usted mostrar amor por su prójimo? ¿Qué le impide mostrar un amor humilde, verdadero, al máximo con los demás? Amar los unos a los otros como Jesús nos ha amado. Y eso no es otra cosa que servir y lavar, ¿sí?, a los otros como Cristo. Hay que servir a los demás como Cristo lo hizo, servir de manera abnegada, de manera práctica, así como Jesús se quitó el manto, ¿sí? Nosotros tenemos que mostrar ese servicio abnegado, ese servicio humilde, ¿sí?, con los demás. Y esto no es otra cosa más que es ser obediente. Es ser obediente activo, es ser un obediente activo. ¿Por qué? Porque practica el amar y el servir como lo hizo el soberano, como lo hizo Jesús, ¿sí? Entonces el punto, ya el último punto dice que la soberanía del Padre nos da identidad y nos da ejemplo, ¿sí?, y nos da el ejemplo de Cristo, porque Cristo nos marca el camino de su propósito para servir. Y ahí es en donde podemos encontrar bendición, en la obediencia de lo que Jesús está mandando que hagamos. Y dice los últimos versículos: en verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. Serán felices si lo practican. En otras versiones dice: serán bienaventurados si lo practican. No hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y al que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Aquí está haciendo el Señor una conexión entre el conocimiento de su propósito. Sí, ya conocemos el propósito del Señor, y el propósito del Señor es amar, ¿sí? Ese es el propósito, amarnos, ¿sí? Es el propósito del Señor, pero ahora lo está conectando a la práctica. Si lo sabes, ponlo en práctica. Si lo sabes, ponlo en práctica. El Señor primeramente está resaltando en este pasaje su soberanía, porque dice que el Señor no es mayor, que el siervo no es mayor que su Señor. Nosotros no somos mayores a Jesús. Y tenemos que reconocer que Jesucristo o Jesús es el Señor que envía. ¿Sí? Él es el Señor, y Él, entonces tenemos que aceptar que nuestra autoridad para servir está directamente relacionada a la soberanía de Jesucristo. No es por nosotros. Usted no muestra ese servicio, ¿sí?, por voluntad propia. Digo, no quiero decir que no lo haga, que lo esté haciendo forzado, ¿no? Pero usted ha aceptado al Señor, usted ha sido justificado, ¿sí? Y usted está siendo santificado, está llevando ese proceso de santificación, y solo eso es lo que va a poner en su corazón, ¿sí? A usted le va a poner, ¿sí?, esa voluntad de servir humildemente, de amar incondicionalmente, ¿sí? Entonces Jesús aquí en este pasaje hay una bendición también es tajante, porque dice el Señor: si saben esto, serán felices si lo practican. Si saben esto, serán felices si lo practican. Si ustedes llevan ese servicio a la práctica todos los días, serán felices.
Hace años falleció la mamá de mis hijos. A lo mejor me hizo reflexionar tanto este pasaje y lo que les decía fue lo que vivimos. Usted se va a morir, señora. Aplíquese un tratamiento para que pueda preparar sus cosas y se vaya. Y yo, no ella, yo renegaba y yo le reclamaba al Señor y le decía: ¿por qué? ¿Por qué yo? Hay quien te traiciona, ahí está Judas, pero ¿por qué yo? Y ella siempre feliz, y ella me tocaba el hombro y me decía: tranquilo, Dios está con nosotros, pero te vas a morir, te están diciendo que te vas a morir y me dices que yo esté tranquilo. Y yo no entendía por qué ella tenía tanta tranquilidad. Y ahora que veía yo estos pasajes, sí, porque ella le anunciaron que iba a morir y no dejó de servir. No dejó de ir ni un día a la iglesia, de servir y de estar viendo por sus hermanos, por la gente que estaba alrededor. Y entonces ahora entendía la felicidad que ella mostraba. Dice el Señor que si hacemos esto seremos felices. La felicidad y la plenitud en el reino no viene del conocimiento intelectual, viene de la acción, de practicar todos los días ese servicio, de amarnos los unos a los otros, ¿sí? Entonces la verdadera felicidad, ¿en dónde se encuentra, hermano? La va a encontrar en el servicio para el propósito del Señor. Ahí es en donde va a encontrar la verdadera felicidad. Y es una felicidad que va a ser permanente, no va a ser pasajera, ¿sí? El Señor también en este pasaje habla nos da identidad como sus siervos. Dice el Señor aquí que yo conozco a los que he escogido. Él nos conoce perfectamente, Él nos conoce a la perfección, ¿sí? Y nos ha escogido para servirle, nos ha escogido para cumplir, para llevar a cabo su propósito, ¿sí? Hay obediencia también en el pasaje. Dice que Jesús les recordó a todos sus discípulos que su obra aún no terminaba. Él sabía que lo iban a traicionar, él sabía que quién lo iba a traicionar. Aún hasta a aquel que lo iba a traicionar lo escogió el Señor para su gloria, para mostrar su obra. Y aún sabiendo eso, el Señor no se detuvo, sus planes no cambiaron, su propósito no cambió. Siguió cumpliendo a cabalidad lo que el Padre le había enviado. Y a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles, nos traicionan y nos queremos separar, nos queremos distanciar del Señor. No permita que cambien los planes de Dios en su vida, que cambien los planes de Jesús en su vida. No interrumpa ese proceso de santificación, ¿sí? Entonces el propósito de nuestra obediencia es convertirnos en extensiones de la presencia del Señor, ¿sí? Convertirnos en representantes de Jesús en esta tierra. Y tenemos que hacer lo que Él nos está poniendo nos dio como ejemplo, lo que Él nos está, ¿sí?, instruyendo. Entonces Jesús soberano se hizo siervo para limpiarnos por su gracia. O sea, nos hizo justos y nos revistió de su identidad. Dejemos que nos revista de su identidad en ese proceso de santificación. ¿Para qué? Para cumplir su propósito de amarnos los unos a los otros con la misma humildad que Jesús, ¿sí?, aplicó. Hermano, solamente quiero dejarles este versículo como conclusión. Llévenlo en mente porque estaremos regresando a esta serie de Juan. Y dice el versículo 13:21: habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará.